Saludos a todos. En este video les vamos a hablar sobre el procesamiento lingüístico. El grupo está conformado por Micaela Imbaquingo, Daena Borja y Juliana Varela. Para comenzar, es importante saber qué es el lenguaje. Pues bien, es la capacidad que tienen todos los seres humanos para relacionarse y transmitir información por medio de signos lingüísticos. Estos pueden ser orales y escritos, pero existen otras definiciones más acercadas al ámbito cognitivo. Es así como Aguilar 2019 dice que el lenguaje se concibe como un órgano biológico con sustrato genético y fisiológico que se ha desarrollado en el proceso evolutivo y se define como una función cognitiva con arquitectura neuronal compleja que se manifiesta en redes de activación e interacción neuronal. Esto quiere decir que el lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa que permite la comunicación. Cabe mencionar también que es un sistema de representación de la realidad, por lo que tiene un impacto en otros aspectos cognitivos. Esto quiere decir que el procesamiento lingüístico se relaciona a la vez con la atención, la memoria. ¿Cómo funciona el procesamiento lingüístico? Originando desde un estímulo que sería la palabra escrita, se activa la corteza visual primaria, llegando a la corteza visual secundaria, que están ubicadas en el área 39, es decir, en el extremo anterior e inferior del lóbulo frontal. Consecuente a ello, se activa la corteza premotora en el área de Broca, las cuales activan los ganglios basales ubicados en el tálamo, llegando a la corteza motora, la cual llega a hacer que se articulen las palabras, es decir, el vocabulario oral. Tomando en cuenta todo este procesamiento, diríamos que pasaría por la corteza visual primaria, luego la corteza visual secundaria, luego la corteza premotora y luego la corteza motora, hasta llegar al vocabulario oral, siendo así el estímulo la palabra escrita. Hickok y Poppel crearon un modelo, el cual se basaba en la ruta dorsal, la ruta ventral y la vía ventral. La ruta dorsal, que quedaba dentro de zonas posteriores del lóbulo temporal y frontal, y también el giro angular, influyen en el lenguaje desde la construcción de la palabra, es decir, sabemos que nosotros mismos pusimos nombre a todo lo que conocemos hoy y nosotros dimos el significado de esto. Aquí entra la ruta dorsal en la cual nosotros construimos la palabra y lo posterior sería la expresión, es decir, la articulación de esta palabra, por lo cual esto se llama vía subléxica, en la cual construimos y luego expresamos la palabra, siendo más lateralizada en el hemisferio dominante. A partir de esto tenemos después la ruta ventral, la cual es la llamada vía léxica. ¿Por qué se llama vía léxica? Porque esta está distribuida en los dos hemisferios. Y esta juega un papel muy importante en el significado de las palabras y la comprensión de estos, implicando zonas temporales y medias. Por último, está la vía ventral. La vía ventral se dividiría a su vez en el fascículo uncinado, que une el lóbulo temporal anterior y el opérculo frontal, y que tendría un importante papel en el procesamiento del significado gramatical. Y el fascículo inferior fronto-occipital, que une estas zonas y que parece tener relación con la semántica verbal. Es decir, la vía ventral ayuda a la ruta ventral, ya que la ruta ventral tenía mucho que ver con el significado y la comprensión de estas palabras, y la vía ventral ayuda que el lóbulo anterior y el opérculo frontal se dividan y que tengan un importante papel en el procesamiento del significado gramatical, o sea, la definición de estas palabras. Ahora les voy a hablar sobre las bases psicobiológicas que intervienen en este procesamiento lingüístico. Para hablar de las bases psicobiológicas hablaremos de las áreas de Brodmann y cuáles de ellas intervienen en este procesamiento. Primero tenemos el área 13 de Brodmann. Esta se encarga de regular los movimientos musculares necesarios para permitir el habla.
es decir, esta es imprescindible para el lenguaje humano. De ahí tenemos el área 22. Esta región de la corteza cerebral se encarga de permitir la comprensión del lenguaje oral, es decir, procesa la información auditiva y estimula los procesos necesarios para entender lo que las otras personas nos están diciendo. De ahí tenemos las áreas 39 y 40 de Brodmann, que conforman la región de Wernicke, la cual es muy importante no solo para la comprensión de palabras, sino para permitir que desarrollemos discursos bien estructurados y que seamos capaces de organizar y verbalizar adecuadamente nuestras ideas. De ahí tenemos el área de Broca, que está conformada por las áreas 44 y 45 de Brodmann, y su importancia es enorme a la hora de comprender y generar el lenguaje, tanto el hablado como el escrito. Es decir, gracias a estas dos áreas somos capaces de hablar y entender lo que nos dicen, aparte de escribir y leer. De ahí tenemos el área 47 de Brodmann. Esta área es una región de la corteza cerebral que está vinculada tanto a la organización y estructuración del lenguaje como todo aquello relacionado con la música, especialmente lo que se refiere a la comprensión del lenguaje musical. Perfecto. Ahora les voy a hablar sobre el experimento. El experimento que nosotros tomamos como base fue uno realizado por la Universidad de Zaragoza, por Isabel Lalana Cebollada, y el nombre de este es el efecto del lenguaje en el recuerdo de eventos recientes, explicaturas, presuposiciones e implicaturas. El objetivo de este experimento es comprobar que el lenguaje incide en el recuerdo de los eventos recientes. En la muestra nosotros hicimos uno a escala, lo realizamos con 30 personas entre 17 y 20 años. No tomamos la muestra original del experimento, ya que por la situación de pandemia era difícil realizarlo a una población tan grande, sino que tomamos una muestra más pequeña para que pudiéramos tener respuestas más eficaces. Los materiales que utilizamos para realizar este experimento fue el video del choque. Este video sí lo tomamos del experimento original y es un choque que se dio en Canadá, un choque múltiple. Entonces, este era el video base que las personas tenían que observar y posteriormente responder el cuestionario que lo realizamos con Google Docs y fueron 24 preguntas que las personas tenían que responder después de haber visto el video. Aquí podemos ver dos fotos de cómo fue más o menos el cuestionario. Unas preguntas eran de opción múltiple y otras eran de desarrollo, ya que tenían que escribir sobre todo lo que ellos pensaban o lo que se acordaban después de haber visto el video. De ahí tenemos el procedimiento. Para realizar este experimento trabajamos, como lo había mencionado antes, con 30 personas de entre 17 y 20 años. A esta muestra se la dividió en dos grupos. Al primer grupo se le presentó el video e inmediatamente respondieron el cuestionario, mientras que al segundo grupo se le presentó el video y respondieron el cuestionario al siguiente día de haber visto este video. A continuación vamos a mostrar una fracción del video que se les mostró a los participantes. Cabe mencionar que al ser el objetivo del video el comprobar que el lenguaje incide en el recuerdo de los eventos recientes, dentro del cuestionario había preguntas que apoyaban el recuerdo verdadero y la explicatura verdadera. Esto quiere decir que eran afirmaciones lingüísticas de cosas que sí pasaron en el video, como por ejemplo que había dos buses. Entonces se les preguntaba a los participantes, ¿había dos buses en el video?
Y también había otras preguntas que apoyaban el recuerdo falso y la explicatura falsa. Por ejemplo, se les preguntaba si había un perro corriendo en la calle sin su dueño de la siguiente manera. ¿Viste el perro corriendo en la calle sin su dueño o con su dueño? Así buscando crear recuerdos falsos. Una vez que se explicó el procedimiento realizado, les voy a contar los resultados que obtuvimos. Principalmente nuestros mayores resultados fueron que la influencia del lenguaje sobre los recuerdos verdaderos es especialmente importante cuando dichos recuerdos no son muy fuertes. También que por medio del lenguaje es posible crear recuerdos falsos. Y el epígrafe del lenguaje es significativo para aquellos recuerdos falsos que no contradicen de modo obvio los recuerdos del evento. Para explicar esto de mejor manera, lo hemos palpado de una manera cuantitativa. Entonces, en las preguntas que eran de recuerdo verdadero y explicatura verdadera, en el grupo 1 hubieron 81% de aciertos y 19% de fallos, y en el grupo 2 82% aciertos y 19% fallos. Entonces, aquí se puede ver cómo la mayoría de personas acertaron en las explicaturas verdaderas, y así se puede ver cómo influye el lenguaje en el recuerdo reciente. Por otro lado, en el recuerdo falso y la explicatura falsa, en el grupo 1 se obtuvo un 48% de aciertos y un 52% de fallos, y en el grupo 2 46% de aciertos y 54% de fallos. Esto nos muestra que la mayoría de personas fallaron en estas preguntas. Lo que quiere decir es que gracias a la forma en la que se preguntaban ciertos aspectos del video, las personas tendieron a crear recuerdos falsos. Y así se muestra cómo influye el epígrafe del lenguaje, es decir, la forma en la que se pregunta, la forma en la que se expresa el lenguaje, en la manera en la que recordamos. A continuación, mi compañera les va a hablar sobre las conclusiones. A partir de esta investigación pudimos concluir 3 cosas. La primera es que el lenguaje refuerza los recuerdos verdaderos, pero a la vez puede generar recuerdos falsos. Es decir, a partir de estos recuerdos verdaderos creados, a partir de experiencias a lo largo de nuestra vida, podemos generar igual recuerdos falsos con nuestro lenguaje. Es decir, no sabemos si sea 100% real las memorias que estamos teniendo, pero podemos cambiarlas con el lenguaje, creando así estos recuerdos falsos. 2. Se puede evidenciar el papel del lenguaje y su comprensión de la memoria, es decir, cómo el lenguaje influye en esta, así como se explicó anteriormente. Y 3. Se evidencia la comprensión semántica de las palabras escritas, es decir, el procesamiento lingüístico en el cual influían y se activaban la corteza visual primaria, secundaria, la corteza premotora y la corteza motora. Para finalizar, se puede decir que este experimento muestra cómo se presenta el procesamiento lingüístico de una manera práctica, ya que pasa por todas las fases del procesamiento que mencionamos anteriormente, con las únicas diferencias de que el estímulo fue primero mostrar un video y luego un cuestionario, que sería la palabra escrita, y que no termina en un vocabulario oral, sino que termina en un vocabulario escrito, debido a las adaptaciones que tuvimos que hacer en el experimento gracias a la pandemia. También se evidencia cómo funcionan las rutas dorsal y ventral, al igual que las áreas implicadas en el procesamiento lingüístico. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.